bienvenidos a esta conferencia sobre la retórica latina, como está puesto en definitiva texto. Empezamos unos minutos antes para que se haya después la posibilidad de tener tiempo, si le quieren dirigir alguna pregunta a don Luis Miguel, que responderá muy bien sin duda, porque es un tema que domina a la perfección, igual que el latín. Tengo el honor de presentar a don Luis Miguel Castillo Gualda. Él cursó los estudios de farmacia en la Universidad de Valencia, con la especialidad de ecología vegetal. Fue ordenado presbítero en la Archidiócesis de Valencia. Estudió en Roma la filología clásica, en la Libera Università LUMSA y en el Instituto Augustinianum, dependiente de la Universidad Lateranense. Obtuvo el doctorado en Teología y Ciencias Patrísticas con la tesis Adversarium Vincere, Retórica, Teología y Exégesis en el Adversus Jovinianum de San Jerónimo. Investigación que pone de manifiesto el recurso a la retórica clásica para organizar el pensamiento y la exégesis de los autores del cristianismo antiguo. Ha sido profesor invitado del Pontificio Ateneo Regina Apostolorum de Roma, enseñando padrología y lengua griega, y ha servido durante años a la Santa Sede como scriptor latinus de los papas Benedicto XVI y el actual Papa Francisco. Habiendo ejercido el ministerio en diversas parroquias de nuestra diócesis, actualmente es rector de la Basílica del Sagrado Corazón, aquí al lado, en la ciudad de Valencia. Profesor de Patrística en la Facultad de Teología San Vicente Ferrer de Valencia y también en el taller de latín en la Academia de Lenguas Bíblicas y Orientales, que es la entidad que organiza estas conferencias. El ámbito de interés de sus lecturas e investigación se centra en el estudio de la cultura y espiritualidad de los padres católicos. Y seguro que Luis Miguel, compañero, no me va a dejar en ridículo y hará honor a todo lo que yo he dicho. Tienes la palabra. Me sobrevalora. Buenas tardes a todos ustedes. Les agradezco su presencia y aún más su atención. Ars Retórica, con el subtítulo de la presente disertación, El poder de la palabra en la antigüedad clásica y cristiana. Les han distribuido un índice de la conferencia para que sea más llevadero y soportable. Este rato un poco árido, porque entrar en los recovecos de la retórica no es nada fácil. Así verán un poquito, incluso después del índice están las fuentes principales de las que me he servido y una cierta literatura secundaria. Alguna en español, otra hay también en italiano y en inglés. Una de las mayores gestas de la civilización occidental ha sido proponer de forma sistemática una teoría acerca de la articulación del discurso, es decir, de la palabra usada en la vida pública. En esto consiste, por decirlo de forma sintética, el ars retórica, o en griego, que es donde se origina, porque hay una unidad entre el mundo griego y romano en cuanto a la retórica se refiere. En griego, retorike techne. Dicha conquista cultural, como no podría ser de otra forma, fue realizada por nuestros padres en la cultura, que son los griegos. Sabemos que en el mundo antiguo se disputaron la primacía del modelo educativo, la filosofía, capitaneada por Platón, como podemos leer en el diálogo Gorgias, y la retórica, abanderada por Isócrates. Estamos hablando entre los siglos V y IV antes de Jesucristo.
Para Platón, la retórica no era sino que una mera propedéutica para la filosofía. Y así lo sigue pensando siglos después Séneca, que en su epístola 88 todavía afirma aquello de que las artes liberales, por tanto la retórica, no conducen al alma a la virtud, sino que la preparan. Pero los retóricos, siguiendo a Isócrates, pensaban de forma diversa. La filosofía era una propedéutica a la formación del orador, quien habría de tratar con agudeza y método propio las cuestiones dialécticas de la filosofía. Y acusaron, como registra una obra importantísima para comprender la retórica, como es la de Cicerón, el de Oratore, el tratado acerca del orador, porque decían y acusaban a Sócrates de que había roto la unidad entre retórica y filosofía. Para esto hay que comprender las entrañas del sistema educativo antiguo. Esta disputa fue tensísima, unas veces vencida por la retórica, otras por la filosofía. El caso es que la retórica como sistema técnico para regular la comunicación, la palabra en el foro, en el ágora, en la vida pública, solo podía nacer en una sociedad basada en la comunicación y en la libertad. Porque regulaba, hacía técnica de aquello que era fundamental, y es el poder persuasivo de la palabra. Esta es, digámoslo así, la cuestión principal. Es el quid. La persuasión. Porque no convence racionalmente nada, no puede hacerlo más que la dialéctica, donde nos basamos en el silogismo. Pero eso no es retórica. Eso no es el uso de la palabra a modo humano, o totalmente humano, a modo, digámoslo así, público. La retórica nace por la necesidad de la regulación del uso de la palabra político, en la polis. Normalmente en los litigios forenses, ¿no?, en el ámbito jurídico, y también en el ámbito político, como entendemos ahora el término. Lo conquistado por los griegos fue asimilado por los romanos, por lo tanto, no hay que decir nunca ni retórica griega ni retórica latina o romana, es retórica grecorromana. Lo que conquistaron los griegos, a partir de Isócrates, fue asimilado por los romanos y después reelaborado, pasando por un gran filtro, por los padres de la Iglesia, y por lo tanto entró la retorique tecne en el ámbito del cristianismo. No hay más que leer una obra que es fundamental para poder entender todo este itinerario cultural, que es el libro cuarto del De Doctrina Cristiana de San Agustín. Hemos titulado esta breve conferencia Ars Rhetorica, Ars, porque la retórica es un arte, el arte de la comunicación, y requiere de un complejo de normas acumuladas por la experiencia, porque lo primero que hace falta para ser un comunicador es una dotación natural, que te lo dé la naturaleza, como hay un pintor simple o un poetastro, y hay un gran literato, y hay un gran pintor. Tiene que haber ingenium, decían los romanos. Esto lo da la naturaleza, no se puede adquirir. Pero todo no es ingenium, todo no es ingenio personal, todo no es una dotación de la physis, de la naturaleza. Se requiere el ars, el arte, la técnica. Con la técnica, decían los griegos, el hombre se libera en su quehacer, en su poética, en su realización,
de las cosas, de la tige, del azar. Se regula la acción, se introducen normas, de tal forma que lo conquistado pueda ser legado, transmitido. Es un acto de cultura profunda, de tradición y de transmisión. Y así esta técnica retórica se basaba en otro gran principio de Occidente o de nuestra cultura occidental, que era la mímesis, la imitación. Para construir el opus, la obra, en este caso la obra literaria, era necesario siempre un paradigma, un modelo. Estos son criterios que van pasando de generación en generación y que están como un sustrato, como un vector cultural también en nuestra época. Hemos llamado la retórica arte y comprendemos ahora por qué. Pero si realizamos una división de las actividades humanas, fijándonos en quienes las practican, hemos de caracterizarla, calificarla, de arte liberal, o sea, propia del hombre libre, porque en la antigüedad había esclavos, por poco que nos guste. Así lo refrenda Séneca en esta famosa epístola 88 que vuelvo a citar, cuya homine libero digna sunt, porque son las artes liberales dignas, libero homine, del hombre libre. Es decir, ¿quién es el hombre libre para los antiguos? Es el hombre que ha alcanzado con plenitud el ideal de humanitas. Es el hombre que goza de ocio, el esclavo no tiene ocio. El hombre que se pasea por el ágora o por el foro y que interviene, porque tiene la politeia, o en Roma dirían la civitas, la ciudadanía. Es alguien, no es algo. El arte liberal que practicaban estos hombres libres no busca ganancia, sino que tiene que servir al bien común, a un fin espiritual. El bien común que no es el de la mayoría, no lo olviden, que en nuestra época confundimos términos. Diferente será el arte servil, vulgar o sórdido, que corresponde a los oficios manuales que persiguen lucro. Son propios de esclavos o de libertos. Ser herrero, ser zapatero. Pero fíjense, incluso la medicina. Había muchos esclavos médicos en la antigüedad. La medicina no era considerada parte de la educación superior en el sistema paidéutico antiguo, propia de las artes liberales. ¿Por qué? Porque era una ciencia especialista y la retórica no puede tener especialidad. La medicina no puede estar junto con la retórica. No es una ciencia del espíritu. Así ellos lo entendían. Es significativo como Galeno, que fue un gran médico, y sea dicho de paso un acérrimo enemigo del cristianismo, se esforzaba en hacer ver que había estudiado también gramática y lógica, y no solo ciencia médica, porque el hombre culto era el que no se limitaba en la especialidad, que es en lo que hemos caído después del Renacimiento poco a poco hasta que hemos llegado a una esclavitud de la especialidad que es insoportable. Ya incluso cuando vas al médico, el que es otorrino no parece que sepa mucho del intestino. Hemos caído en una fragmentación del saber terrible. Estas artes liberales se intentaron clasificar ya en un primer amago en el siglo I antes de Jesucristo con Varrón, pero fue allá por el tardo antiguo, aproximadamente en el siglo V, con Marciano Capella, si lo pronunciamos a la latina, o Capella, de forma española,
cuando se sistematizan las artes liberales y ya se va consolidando el esquema que va a regir la educación medieval, con las 3 vías de conocimiento, digámoslo así, en el orden más literario, y las 4 vías de conocimiento en el orden más matemático. El trivium y el quadrivium. El trivium, gramática, retórica y dialéctica, y el quadrivium, aritmética, música, geometría y astronomía. Aún ustedes, cuando van a la Universidad de Oxford, pueden ver en el patio interior las puertas con el título Ars Rhetorica, para acceder a donde se enseñaba. No voy a alargarme, por motivos obvios de tiempo, en hacer etimología. La palabra griega es rhetor, que se traducirá como orator en latín. El rhetor, el que hace retórica, es el que habla públicamente, porque la retórica está ligada al uso público de la palabra. La etimología conecta el término con un sustantivo que es rema. Rema es la palabra. Y a un nomen actionis, a un nombre de acción, que es la resis, que es el discurso como un conjunto de palabras organizado que fluye. Y con un verbo, eiro, que significa decir o hablar. Pero también, he aquí lo curioso, en voz medio pasiva, en griego, ser convenido o acordado. ¿Por qué? Porque la matriz, históricamente hablando, la génesis de todo el arte retórico está en los litigios forenses, en el mundo jurídico. Lo vamos a ver a continuación. Antes de entrar en el bosquejo histórico, quería hacer una parada para resaltar la importancia que daban al orator, al retor, al que hace retórica, tanto los clásicos como luego los padres de la Iglesia, representados por San Agustín en el de Doctrina Cristiana, a la conducta ética del orador. ¿Quién es un orador? Un orador es un vir bonus dicendi peritus. Esto es una expresión de Catón, que la recoge Quintiliano en las instituciones oratorias, nuestro gran orador, Quintiliano de Calahorra. Vir, no solo peritus dicendi, experto en el arte de hablar en público, sino vir bonus. Tiene que haber bondad, tiene que haber limpieza ética. Si no, es un desastre la retórica, que es lo que ha pasado a lo largo de la historia, con la cantidad de propagandistas, por ejemplo, en los totalitarismos. El vir bonus es el único que tiene derecho a ser un orador. Y San Agustín esta doctrina la recibe y la asimila. De tal forma que en el libro 4 acerca de la instrucción cristiana, que es un libro que abre horizontes de pensamiento para la configuración, la mentalidad de la Edad Media, dice allí una famosa máxima con esos paralelismos típicos de San Agustín. Copia dicendi, forma vivendi, decía San Agustín. Es decir, tu elocuencia, tu copia dicendi, tu riqueza de hablar, estriba en la forma de tu vida, forma vivendi, en cómo tú vives. Quintiliano llega más lejos que Catón en la formulación cuando subraya la necesidad de la calidad ética del orador y llega a decir que ni siquiera se llega a ser un orador si no se es honrado. Uno podría decir, ¿y por qué tenemos que conectar el ars oratoria con
la cualidad ética, con el ethos. Mirad, la lógica interna consiste en que todo el poder de persuasión de un discurso se funda en la verosimilitud de aquello que dice alguien. Pero aquel que tiene una ruptura de vida, que dice una cosa pero hace otra, no es verosímil. Por lo tanto, como todo discurso retoricado, tiene que parecer verdadero, ser verosímil, ¿quién persuadirá de esto más que el hombre que suele decir lo verdadero y lo honesto? El vir bonus. Mucho cuidado con esto porque veo que a veces traducen y dicen el hombre, porque mirad, en la antigüedad había un dominio aquí de lo masculino, el vir, perito en decir bien. No dice eso, Catón, sino el hombre bueno, perito en el arte de decir. San Ambrosio, que fue un padre de la Iglesia, cuya oratoria tanta influencia provocó en San Agustín, como él dice en las Confesiones, que iba a la Catedral de Milán a escucharle. Primero, por la dulzura de su verbo, de cómo hablaba. Luego, poco a poco, se fue interesando por el contenido. Pues San Ambrosio, comentando el Salmo 118, dice: Obtumescit facundia si aegra sit consciencia. Es decir, si está enferma tu conciencia, enmudece tu elocuencia. No se trata de tener muchos conocimientos. Eso no es la base de un comunicador con el poder psicagógico del cual vamos a hablar ahora. El poder de transportar a las almas a través de la palabra, y solo que de la palabra, sin ningún otro recurso auxiliar. Queda pues claro que no debe haber hiato entre lo que se dice y se hace, a lo cual ya nuestro Señor Jesucristo nos insta en los santos evangelios. Porque ello hace perder la fuerza de persuasión del discurso, que es el elemento esencial de la oratoria, tanto profana como cristiana. La integridad ayuda a la persuasión. Sin embargo, dice San Agustín, no se nos admite este hiato o ruptura interior, pero sí otro, entre lo que yo sé y lo que yo digo. Eso sí, yo puedo saber poco y por mi ministerio tener que hablar. Entonces ya San Agustín, y en toda la tradición luego de la Iglesia, se ha permitido un cierto y bondadoso plagio. Es decir, que el vir bonus, que no es muy peritus, pueda servirse de los conocimientos de otro. Es el hiato entre lo que se sabe y lo que se dice, porque aunque el ideal es que el orador sea un individuo de elevada cultura, porque si tienes que hablar, el orador no es un especialista, tiene que hablar de todo, tiene que tener grandes conocimientos, lo que decimos ahora vulgarmente, fondo de armario, que no se improvisa. Eso es lo que tú no improvisas, sino que está ahí como sustrato cultural tuyo. Pues, aunque el ideal es ser de elevada cultura, San Agustín distingue con gran maestría, como caracteriza al obispo de Hipona, entre ser predicador de la verdad y ser maestro de la verdad. El ideal es que coincida en una misma persona, pero no tiene por qué. No siempre el productor es comunicador. No siempre el comunicador es productor. Suele ocurrir que el que comunica bien a veces no produce, es solo un divulgador. Es decir, por volver a las primeras palabras de la disertación de hoy, podemos no tener suficiente ingenio, para producir ideas que ilustren un discurso, pero se puede recurrir a la cosecha
personal de otros. Non improbe faciunt, dice San Agustín. No hacen nada que sea reprobable. Es que ahora tenemos un afán del copyright y de los derechos de autor. Eso es absolutamente desconocido para el mundo antiguo y medieval. Yo produzco cultura y la cultura es un bien común y pasa a estar en poder de todos. De hecho, saben ustedes que muchas obras, para tener éxito, se pasaban sin ser la autoría de alguien, bajo el nombre de alguien famoso. Y no había problema. Esto produce cosas, por decirlo con un término de poca perfección. Produce cosas, es decir, en la historia de la Iglesia se produjeron los famosos sermonarios. ¿Por qué? Porque había un Bossuet, que era un gran predicador, o un San Juan de Ribera en nuestra diócesis, y como no había siempre ingenio en los predicadores, se basaban en estas sistematizaciones homiléticas, porque la homilía, a fin de cuentas, es una variante de la oratoria. Bien, después de esta introducción que he hecho hasta aquí, a modo de un prólogo o exordium, por usar un término retórico, conviene poner orden en la exposición y entrar en materia. Me ha parecido oportuno seguir el itinerario marcado por esta serie de cuestiones. Primera, ¿dónde y cuándo nace la retórica como técnica? Segunda, ¿quiénes son sus sistematizadores principales? ¿Cuáles son los conceptos guía que la configuran? ¿Cuáles son las partes en que se divide el sistema retórico? ¿Qué medios propone la retórica como técnica para crear un discurso que sea persuasivo a un auditorio? Y por último, y dada la condición de esta sede como institución cristiana, cabe preguntarse, y debemos hacerlo, ¿cómo recibió el cristianismo incipiente este torrente de saber elaborado por el mundo clásico? Ad rem veniamus. La retórica se origina en la Sicilia griega. Esto es cosa de los sicilianos, como la mafia. Claro, los sicilianos debemos muchas cosas, algunas buenas y otras no tan buenas. Allá por el siglo V a.C. En el devenir histórico ha habido personalidades, individuos y movimientos humanos que han aportado conceptos básicos. Lo vamos a ver de una forma así diacrónica. Dependiendo de las fuentes, o sea, si la fuente es Aristóteles o si la fuente es Cicerón en el Brutus, el fundador es o Empédocles, de Agrigento, o bien Córax, como maestro con su discípulo Tisias. Para Platón, como dice en el Fedro, que aunque habla de amores, el Fedro el tema profundo es la retórica. Pues para Platón, la enseñanza de Córax y Tisias consistía en estimar lo que era el ta eikota, es decir, lo verosímil. Ya empieza aquí a aparecer el primer concepto guía que gobierna el discurso público, el poder persuasivo de la palabra. Tiene que tener verosimilitud. Es una retórica ligada a la búsqueda de pruebas. Para sostener una tesis, tiene que ser verosímiles. ¿Pero esto por qué ocurrió históricamente? Sabemos que la época de la tiranía en Sicilia, con Gelón y Hierón, dos grandes tiranos, llevaron a la usurpación de territorios a muchos campesinos, de una forma despótica, que entregaban a sus soldados, que eran mercenarios. Pero hubo las famosas revueltas del siglo V en la zona de la Magna Grecia y de Sicilia, y se inicia
al caer estos tiranos e imponerse un régimen más democrático, un periodo, en concreto es el tirano Trasíbulo, el que cae, pero en fin, eso es lo de menos. Un periodo en el que había que restituir los bienes. Y no había constancia de qué cosa era para de quién, qué campo era de quién. Entonces, en este litigio de tipo forense o jurídico, muy primitivo, muy arcaico aún, la técnica de Corax elaboraba para los ciudadanos que no eran técnicos de la cuestión legal, demandas ante los tribunales. Ahí empieza la retórica. En un régimen de libertad, porque es el uso de la palabra, y con una matriz forense. Pero junto a esta retórica, ha sido así históricamente, no vamos ahora a decir ni a valorar, esto es un dato, ha sido así. Aparece otro movimiento en la Magna Grecia, por Crotón y el sur de la península itálica, que no se funda tanto en preparar discursos o logografías que sean verosímiles, concepto de lo verosímil, es verosímil que aquel campo fuera de aquel, sino basada en la reacción psicológica de los oyentes. ¿Por qué? Porque en Crotón y en el sur de la Magna Grecia, en el sur de la península itálica, estaban las comunidades pitagóricas. Los pitagóricos son filomísticos. Entonces ellos desarrollan todo el tema de cómo la palabra tiene un poder terapéutico, casi mágico, en aquel que lo escucha, provocando una reacción emotiva, conmoviendo, hablando lo que diríamos ahora de corazón a corazón. Esto se desarrolla en el ámbito pitagórico en la Magna Grecia y aporta otro concepto guía de la retórica, el poder psicagógico de la palabra. Psige, alma, agogé, movimiento, transporte, el transporte del alma, la elevación, la excitación de los ánimos, ¿no? Sabemos todos que a lo largo de la historia los grandes oradores han persuadido y han conmovido, han golpeado el corazón de los oyentes. Para ello se desarrolló otro concepto, guía de la retórica, porque los conceptos que gobiernan el arte retórico no son fruto de una persona ni de un momento, sino que han aparecido a lo largo de la historia y han enriquecido el bagaje técnico de este sistema. Como digo, junto a lo de la reacción psicagógica, aparece el kairos, lo que es oportuno, lo que diríamos el aptum, lo que es apto. No es lo mismo hablar a un grupo de niños que a un grupo de soldados, que a un grupo de políticos en la curia. Hay que adaptarse al auditorio. La dialéctica no se adapta al auditorio. 2 más 2 dan como resultado 4. Y un silogismo, en cualquiera de sus variantes, es así. Pero hay una adaptación propia del discurso persuasivo al auditorio. Esta oportunidad o kairos, que es decir lo que es en griego prepon, en latín aptum, elegir lo conveniente, enriquece también la teoría retórica. La doctrina retórica pasó de Grecia y de la Magna Grecia, de Sicilia y de la Magna Grecia a la Grecia continental con Protágoras. Protágoras aporta la técnica antilógica. Se va enriqueciendo la técnica. Es decir, se hace virtuoso el orador que puede disputar a favor de algo y de su contrario, antilogías.
se puede hacer el elogio y el vituperio de una personalidad o de algo o de alguien. Junto a Protágoras sería Gorgias, el primero no ya en llevar a Atenas este bagaje cultural de la retórica, sino el primero en escribir algo, porque hasta ahora eran un saber oral. El primero del que se sepa, que ha dejado algo escrito, y no es que nos haya llegado, sino por referencias indirectas, fue Gorgias. Y Gorgias es el que plasma el término peizó en griego, la persuasión. Ese es el quid del discurso público. Y junto a eso, Gorgias desarrolla todo el tema de las figuras elocutivas, de los esquemas de lenguaje. Se dio cuenta de que había formas que repetidas tenían éxito, que es lo que ahora nosotros estudiamos en la teoría literaria como las figuras retóricas, que es lo que la gente se cree que es la retórica, solo una parte del arte retórico, que es la elocución o embellecimiento del discurso, cuando es quizá lo menos importante, siendo mucho más la disposición de un discurso, la arquitectura interna de un discurso y el hallar los argumentos, a lo que enseña la retórica. Paso deprisita para no... Con todo llegamos a Platón. Platón se manifiesta de forma diversa a la retórica, sea en el diálogo Gorgias, sea en el diálogo Fedro, sea en el diálogo Teeteto. No podemos ahora alargarnos mucho, solamente quisiera destacar que si bien comienza con una visión negativa, porque para Platón la retórica está en manos de aquellos que llamaban los sofistas. Los sofistas eran estos sabios que iban de ciudad en ciudad y por lo tanto, como todo lo que transita muchos lugares termina cayendo en el relativismo, que venden, hacen logografías, es decir, venden discursos para aquellos que no saben hacerlo, por dinero, que les importa tanto y solo lo verosímil que olvidan lo verdadero, y claro, el gran tema, la verdad, Platón, la filosofía. Entonces les tenía tirria a los sofistas y a la retórica. Si ustedes leen Gorgias, el juicio es negativo hacia la retórica, y por supuesto en el proceso educativo tiene que tener el ápice, el clímax tiene que ocupar la filosofía, nunca la retórica. Pero luego varía su pensamiento con el Fedro. Ahí se esfuerza más en profundizar el tema de la retórica. Fíjense que en el Fedro 271 dice esta famosísima, bueno, eso de famosísima entre aquellos que leen griego el Fedro, pero bueno, frase, logu dynamis tinhanei psychagogia usa. Logu dynamis, el poder de la palabra. Tinhanei usa, es un cruce difícil de participio y de verbo, es precisamente, podríamos traducir, conducción del alma. Conducción del alma. Lo pone en boca de Sócrates. Empieza a darse cuenta de que la retórica no es tan repugnante. El término tiene éxito, la psicagogia. El dominio de la palabra puede transportar el alma de un oyente. Tanto que siglos después un autor cristiano de la escuela de Antioquía, como Teodoro de Mopsuestia, en su comentario al Evangelio de Juan y en los profetas menores, en Abdías y Oseas, vuelven a usar el término psicagogia. Eso sí, con un sentido quizá más que de transporte anímico, de consuelo, alegría o refrigerio que es capaz de proporcionar la palabra de Dios. Vayamos ahora a Aristóteles, porque él es el que escribe, el que todos, aunque no hayamos leído, conocerán, el Perirretoriqués, el Tratado de la Retórica. Son 3 libros muy sustanciosos.
Lo importante que aporta en conceptos guía a la técnica retórica Aristóteles, a mi modo de ver, son dos. La teoría de los loci argumentorum, la teoría de los tópicos, ¿de dónde encuentro yo argumentos? Y la división que quedará plasmada para siempre jamás de los tres tipos de discurso. ¿Cuántos tipos de discurso hay? No hay más que tres. Y cualquier otro tipo que tú te inventes se puede reconducir a uno de estos tres. Es decir, el discurso, eso está en el libro primero de la Perioretoriques, de la retórica de Aristóteles. El discurso judicial o forense, que es el que se hace ante un tribunal, que hemos visto que es la matriz histórica de la retórica. El discurso deliberativo se pronuncia ante una asamblea política. Por lo tanto, es un discurso muy ligado a un mundo de libertades, a un mundo democrático, a la Roma republicana, porque en la Roma imperial el que cortaba el bacalao era el emperador. Y el discurso, por último, demostrativo o epidíctico, que es el de elogio o vituperio de alguien o de algo. Esto es grandioso porque cada tipo de discurso tiene una tópica argumental. Es decir, cuando yo voy a construir un discurso de tipo judicial, no es que me voy a hacer un juicio, es que la pregunta que yo me hago es, ¿ha ocurrido algo? Esa es la pregunta base para producir. ¿Por qué? Porque en un juicio hay una discusión de si pasó algo, de si este fue culpable, y se aportan pruebas. En el discurso deliberativo, lo que gobierna el discurso es estimular a una asamblea que tome una decisión. ¿Hay que declarar la guerra a Cartago? Entonces, ¿qué es lo que gobierna? El concepto de lo que es útil o inútil, así como en el discurso judicial es lo que era justo o injusto. Y el tipo de argumentos típico es no los loci argumentorum, los lugares donde quiera por argumentos, sino los ejemplos. Sí, es útil hacer esto, mirad esto otro, mirad este paradigma. El discurso demostrativo, de alabanza o de vituperio, ese sí que perduró después del régimen de libertades. Incluso en la Iglesia tuvo mucho éxito para estimular a la virtud, porque si había discursos de elogio y fúnebres en la antigüedad, siguió habiéndolos también en la época cristiana, y en vez de elogiar también a un emperador, se elogiaba una virtud. Por ejemplo, muchos tratados patrísticos que tocan temas de virtud, estoy pensando un tema típico de virginitate o acerca de la virginidad, se enderezan argumentalmente como requiere un discurso de tipo epidíctico o demostrativo. Por eso es importante la retórica para el estudio e interpretación de los textos antiguos y de los textos patrísticos. No solo porque estudias cómo se ha formado el discurso o la obra literaria, que se hace por analogía al discurso hablado, sino que los argumentos que usa el autor te das cuenta que son los aconsejados por la retórica según el tipo de discurso. Pero en fin, esto nos llevaría a otra disertación. Junto a los tipos de discurso está la teoría de los lugares. Lugares, en latín locus, en plural loci, en griego topos, en plural topoi. La tópica, es decir, ¿dónde encuentro yo argumentos? Porque lo primero que tengo que ver es si tengo algo que decir. Si no, ¿para qué voy a hacer un discurso? ¿Para qué voy a usar la palabra? Entonces, ahí hace toda una preceptística, toda una normativa que va a quedar poco a poco enriquecida con el paso del tiempo, con otros grandes teorizadores, pero lo que nos importa es que en el mundo antiguo no tienen este prejuicio que tenemos heredado desde el mundo romántico,
de que para que un discurso, una obra, en este caso un opus literario, sea válido, tiene que ser original. La originalidad en el mundo antiguo no tiene nada que ver, sea clásico, pagano o cristiano, con la originalidad cultural posromántica. Para nosotros ahora lo original es lo que no se ha visto nunca, lo nuevo, lo que no va en línea con la tradición. Sin embargo, en el mundo antiguo es un mundo en el que rige mucho el vector cultural de la mímesis, de la imitación. Y si no entendemos esto, no podemos interpretar documentos de la antigüedad, porque estamos interpretándolos con una mentalidad y una forma mentis moderna, por no decir contemporánea. No es que no hubiese lugar para la variación personal, pero todo se enclava dentro del gran acto cultural de la transmisión, de la tradición. Entonces, cuando yo tengo algo que decir, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ir al armario donde están los lugares argumentales. Es que voy a hacer un discurso judicial. Pues fíjate que hay un locus a persona. Es decir, tienes que desarrollar argumentos a través del carácter, cultura y vida del individuo que vas a tratar. O un locus, pues no sé, ante vita acta, de la vida que ha llevado ese individuo antes. Porque si el individuo era un sinvergüenzón, es muy probable que en tu discurso tengas que prever que en el juicio ese es culpable, es reo. No sé, los loci argumentorum no tienen fin. Nadie los ha podido poner, no hay un fin. No son infinitos, pero no tienen un fin. Parece una paradoja. No están determinados, pueden crecer, pero no son infinitos. Hay lugares que se manipulan tanto que se convierten en lugares comunes. No son específicos para la causa que nos embarga. Y entonces tú haces de un locus argumentorum ante vita acta, por ejemplo, ya que he citado eso, ante vita acta, pues que en un juicio, en un discurso judicial, pues recurras a un lugar común que es tener en cuenta siempre la vida anterior del acusado. Eso es la distinción entre un locus proprius y un locus communis. No puedo detenerme mucho, pero sería muy interesante también estudiar cómo los razonamientos, porque la retórica persuade, pero no excluye en el discurso una parte argumental, donde se aportan pruebas, da igual el tipo de discurso que sea. Pues cómo en el discurso, en la oratoria, en el discurso oratorio, los razonamientos no son silogismos, sino que son entimemas. Todo el gran tema del entimema. ¿Qué es un entimema, amigos? Es un silogismo basado en una premisa no universal, sino general. Si yo digo, el hombre es un ser vivo, eso es una premisa universal. Puedes desarrollar un silogismo, un pensamiento apodíctico, categórico. Sin embargo, si yo digo los padres aman a los hijos, eso no es universal. Eso es verosímil, eso es general. Eso da lugar a un entimema, porque de hecho no todos los padres han amado a los hijos. Bueno, seguimos avanzando y hay muchos más teorizadores. Voy a saltar toda la gran teoría de Hermágoras. ¿Qué es lo que aporta Hermágoras? Hermágoras aporta a la técnica retórica el cómo hay que enderezar una causa. Los llamados estados de la causa. Cuando un abogado va a hacer un juicio, está en la pericia del abogado cómo tiene que enderezar una causa para tener éxito o no. Pues Hermágoras desarrolla toda la teoría de los estados, es decir, basándose en el discurso judicial, pero luego esto es exportado a todo tipo de discurso, se puede hacer un discurso desde la conjetura, desde la definición o desde la cualidad, y no más.
La conjetura es si la pregunta era en un juicio ¿mató Juan a Pedro? Eso es lo que hay que dilucidar. Se basa en una conjetura, pero una conjetura también puede ser ¿descubrió América Colón? Eso es una conjetura, es un discurso conjetural. Entonces, si yo hago un discurso en el que hablo sobre si Colón descubrió América, ¿es un discurso forense? Claro. Ustedes piensen, solo hay 3 tipos de discurso. ¿A dónde lo llevas? ¿Al deliberativo? ¿Al elogio? ¿Al judicial? Tienes que tener finura para descubrir cuál es la pregunta, la cuestión. La cuestión es, ¿descubrió? Entonces es como Juan mató a Pedro, descubrió Colón América, es un discurso judicial por conjetura. Y así los hay por definición, es decir, hay que definir qué es lo que ha hecho alguien. Sí, ese mató a alguien, pero no fue un homicidio. ¿Qué fue? ¿Defensa propia? Pues hay otra forma de organizar un discurso y una defensa judicial, que no es conjetural, sino por definición, y también por cualidad. Y igualmente había estados que organizaban un discurso para interpretar los testamentos, que es lo que más les llevaba de cabeza a los romanos. Los testamentos y las leyes, porque vosotros sabéis que toda ley tiene que ser interpretada, porque si no, sumum ius, summa injuria. Si es sométete a la ley absolutamente, sin personalizar, sin aterrizar, el más alto derecho puede llevarte a la más alta injusticia. Entonces, había formas de interpretar un testamento porque había ambigüedades en los textos, uno decía que la herencia era suya, otra, otro decía que era suya, y así se desarrolló también técnicas retóricas que se llamaban status cause, estados de la causa, no racionales, no conjetura, no definición, no cualidad, sino legales, por interpretación de leyes. Los dos más importantes que absorbieron absolutamente los padres de la Iglesia para algo extraordinario como es comentar la Sagrada Escritura, fueron el Estado scriptum et voluntas, una cosa es lo que dice y otra es lo que quiere decir, y el status ambiguitatis. Ese texto tiene ambigüedad, hay que quitar la ambigüedad. Hay toda una serie de normas que es muy curioso. Mi tesis doctoral justamente fue demostrar cómo los padres de la Iglesia, autores también cristianos como Tertuliano, Agustín, Jerónimo, habían absorbido este caudal cultural de los estados legales para interpretar no testamentos, sino para interpretar la Sagrada Escritura. Bien, me dicen que tengo que correr un poquito más. Llegamos a un punto fundamental. Hemos dicho que el arte retórico no es dialéctica, sino que prepara discursos persuasivos como lo dice Cicerón en el De Oratore. Ad persuadendum, para persuadir, tenemos una triple finalidad. Si un discurso no cumple con uno de estos 3 fines, no está retoricado. Delectare, docere, movere. Tiene que deleitar, tiene que informar o enseñar, tiene que conmover, tiene que mover los ánimos. No solo informar, tiene que conmover. 3 son, pues, a mi parecer, los resultados a obtener con el uso de la palabra. Enseñar al auditorio, no es que lo verosímil olvide la verdad, deleitarlo, para que no se aburran, como a lo mejor ustedes están empezando a aburrirse, y suscitar fuertes emociones. Partes del sistema retórico. Las describo, las enuncio, pero no entro en ellas. El sistema retórico fue cogiendo un cuerpo con el paso de los siglos que es verdaderamente algo difícil de conocer. Se desarrolló en 5 partes. La invencio, la éuresis, que es encontrar los argumentos, la dispositio, que es disponer los argumentos y estructurar la arquitectura de un discurso, la elocucio, que es adornar con los esquemas, con las figuras, la memoria, nunca un discurso era leído en la antigüedad, siempre eran de memoria, pero de memoria hablaba hasta Pío XII. Pío XII aún hizo discursos de media hora, dicen, en latín, de memoria. Entonces, esto lo hemos perdido ahora.
toda la técnica de la memoria. Y por último, la actio, la hipócrisis. Esto es muy importante, hay una puesta en escena. Dejamos junto a esto, en la disposición se regulaba las partes de un discurso. Un discurso no es llegar y decir lo que te parece, ni llenarlo de anacolutos, porque a veces es vergonzoso, incluso como predicamos. Escuchas y está lleno de anacolutos. Bueno, eso es un discurso entre amigos, pero no un discurso público. Un anacoluto es aquello que no tiene cola, anacoluto, que no tiene seguimiento. Tiene que haber sujeto, verbo y predicado, complementos. Tiene que haber exposición de argumentos. Todo discurso empieza de una forma elegante, si no, no te hacen caso. ¿Y cómo hago yo un discurso elegante al principio? Imitando a los clásicos, por imitación o mímesis. Por eso las obras, muchas, imitaban literariamente también el inicio de otras obras famosas. ¿Y cómo argumento? Después de haber llamado la atención, tengo que introducir mis argumentos. Primero, dando mis pruebas a favor de mi causa y luego refutando las que sean contrarias. Y por último, tiene que haber una conclusión. Yo no puedo hacer un exabrupto. Tengo que concluir un discurso. Eso se le llamaba la peroratio. La peroratio era el lugar donde dominaba más el pathos, la pasión, la conmoción. En fin, salto la teoría de los géneros, y los géneros me refiero a estilos de lenguaje, y paso a ver entonces lo que quizá nos interese más, que es los elementos que ayudan a persuadir, puesto que es un discurso persuasivo. Pues mira, en el exordio o prólogo, uno persuade si se gana la atención del público y se capta su benevolencia. Eso es, ¿ya es ahora? Dios mío, vamos a breve, en 5 minutos acabo. Sí, hay que ganar la atención del público, porque si no el público cae en el tedio, en el aburrimiento. Y hay que captar la benevolencia. Si tú cuando hablas en público lo primero que haces es ponerte y presentarte como enemigo de los que tienes que te van a escuchar, ya no tienes nada que hacer. Tienes a lo largo del discurso que persuadir con la belleza de tu lenguaje o de tu palabra, sea escrito, sea hablado, para lo cual recurriremos a una serie de figuras. ¿Recordáis las figuras? Prosopopeya, ironía, metonimia, sinédoque. Bien, todas esas sirven. Y algunas algo más que belleza aportan. Son un modo de argumentar. Están al servicio de la argumentación. En fin, en la publicación podréis leer todo esto. Por otra parte, se persuade con la actio, como yo hago la puesta en escena, que ahora dicen en inglés, a performance, ¿no? En el auditorio. No puedo tener monotonía, no puedo ser afectado, tampoco tengo que evitar las gesticulaciones excesivas. Había toda una serie de normas, ¿no? Y en la peroratio, o final del discurso, pues tengo que tener ese punto patético, que conmueva, y saber presentar un resumen de todo lo que he dicho. Pasamos entonces, por último, ya 3 minutos, a los tiempos cristianos, que he titulado en vuestro índice Christiana Tempora. Toda esta normativa no cae en vacío con la Iglesia, con el cristianismo. Grandes autores del cristianismo fueron abogados y oradores públicos, retores, entre ellos San Agustín, pero también San Cipriano, también Tertuliano, no padre, pero autor del cristianismo antiguo de primera magnitud. Entonces, ¿hay una asimilación absoluta? Hay una asimilación con filtro. ¿Cuál es el filtro? Hay una obra que les aconsejo leer, en la bibliografía se las he puesto. Lenguaje literario y público en la Baja Latinidad, de Auerbach. Auerbach estudia el tema del sermo humilis, es decir, según la teoría retórica clásica, un tema sublime como la religión y Dios tiene que ser tratado siempre con un lenguaje sublime, como en la épica, Virgilio, es un lenguaje fino, cuidado. Esto repugnaba a San Agustín,
y a muchos padres de la Iglesia, que leían la palabra de Dios y era un latinajo, era insoportable, hasta que se dan cuenta que la dinámica de la encarnación rige también una dinámica cultural. Es decir, si el Hijo de Dios se ha humillado para entrar en la carne, también nosotros culturalmente tenemos que humillarnos y escribir de temas sublimes con género elocutivo simple, el sermo humilis. Es de mucha utilidad leer el libro cuarto del de Doctrina Cristiana, donde San Agustín asume la doctrina de Cicerón, reconociendo que por mucha sabiduría que tengas, si no tienes poder oratorio, no sirves de mucho a la ciudadanía. Es un servicio, por supuesto, en la homilética. Yo, llegado aquí, me gustaría decir que nos falta un estudio profundo en el ámbito de los autores cristianos antiguos, de la tópica argumental y de la técnica retórica recurrida, que nos ayudaría mucho a hacer una teoría literaria de los padres de la Iglesia, cosa que yo no he visto hecha hasta el día de hoy, y a conocer mejor los géneros literarios. En fin, solo quería añadir que toda esta técnica oratoria es verdaderamente árida, yo lo comprendo, y en una hora se me pide pues hacer un milagro, exponerla. Es muy importante para comprender los textos de autores antiguos y de cristianos antiguos como los padres de la Iglesia. Y ya que tenemos a nuestro director de la academia, que es un biblista, pues recordar que las técnicas retóricas ayudaron y mucho a hacer comentario y exégesis de la Sagrada Escritura, como aquellos abogados comentaban las leyes y los testamentos, mediante la técnica de los estados legales, como he dicho. Pues solo me resta desear, con expresión de los clásicos, que nuestro obrar y nuestro parlamentar pues sea, como decían, kalos, sofos, kaialezos, es decir, que sea bello, que sea sabio y que sea verdadero. Termino la conferencia reconociendo que cuanto he podido, mas no cuanto hubiese querido, he dicho. Gracias. Es una pena que no hayas podido desarrollar todo el tema. Bueno, estará en la publicación, ¿no? Por eso. Resultaba muy interesante, pero como esto está previsto que todo este ciclo de conferencias se publiquen en un volumen, tendrán acceso a todos los detalles y a toda la bibliografía. Y ahora, sintiéndolo mucho, no podemos esperar porque tenemos clase